Buenas tardes. El Instituto Nacional de Administración Pública les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Instituciones Democráticas Participativas frente a la corrupción, los desafíos de los sistemas anticorrupción en México, cuyo autor es el doctor Freddy Mariñez Navarro, en el marco del inicio del diplomado a distancia Combate Democrático a la Corrupción en México, que coordina el autor del libro. No duden en inscribirse. Tengan por seguro que cumplirá las expectativas que, como siempre, el Instituto pone a disposición de ustedes. Es un gran honor para mí compartir este espacio con nuestro presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, a quien damos una entrañable bienvenida. Señor presidente. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Sin duda, uno de los problemas que más atención han recibido los últimos años en torno a gobiernos y administración pública en México, en particular, es un asunto que tiene una trayectoria muy extendida. Más de una década, más allá de la década de los 80, se puso de manifiesto la necesidad de reorientar las prácticas prevalecientes en el ejercicio del servicio público con consecuencias notables de calidad de vida en la población. Desde entonces hasta la actualidad no se ha avanzado todo lo que se hubiera deseado. De hecho, una gran medida el mensaje que mandó en las urnas el electorado en las elecciones pasadas fue el de un hartazgo en torno a niveles de difusión de los gobiernos en corrupción. Una de las respuestas institucionales fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora bien, las reformas de la Constitución en materia de combate a la corrupción que establecieron los sistemas nacionales anticorrupción pretendieron dar un tratamiento sistémico a la lucha contra este fenómeno que aqueja prácticamente a todas las esferas de actividades sociales y políticas en nuestro país. Esta reforma representa un logro significativo para la vida democrática mexicana. En principio, porque es un producto de acción social manifestada en diversas maneras, directas e indirectas, siendo una expresión de inconformidad ante la cotidiana revelación de excesos en actos apartados de la legalidad por parte de entes públicos y privados. A la par, la autoridad reconocida de esta manera la amenaza de un fenómeno constituye para la estabilidad, la seguridad y el progreso del país en el ejercicio público alejado de la legalidad y la convivencia con particulares para beneficios propios. De acuerdo con la Transparencia Internacional, en su más consultado índice de percepción de la corrupción, define a la corrupción como el acceso al abuso de un cargo público para obtener ganancia privada. Se trata de una definición muy extendida entre los especialistas en la materia. Sin embargo, estamos lejos de tener una concepción, menos aún una definición compartida por todos, de que la corrupción, por ejemplo, debería considerarse en los actos de los funcionarios públicos, también debería incluirse a los particulares. La corrupción ha llegado a comprender todas aquellas instituciones que comprometen la cosa pública. En ese sentido, es claro que la corrupción es un fenómeno global, por lo que demanda enfrentarla, a ella demanda tanto en plan nacional como internacional, el esfuerzo mancomunado y solidario de todos los países y sectores que la componen. Sin lugar a duda, todos estos esfuerzos se orientan a fortalecer las instituciones democráticas, evitar distorsiones en la economía, vicios en la gestión pública y deterioro en la moral social. Los valores comprenden también el compromiso por una democracia sustentada en la probidad y la eficiencia. Todo lo anterior es motivo de satisfacción que nos reúne esta tarde para presentar el libro
instituciones democráticas participativas frente a la corrupción, los desafíos de los sistemas anticorrupción en México, de autoría del doctor Freddy Mariñez Navarro, quien de esta forma directa trata una obra dedicada a explorar el tema del combate a la corrupción a partir de unas aproximaciones que pone de manifiesto el carácter democrático, la labor que tenemos enfrente. La obra del doctor Mariñez resalta pertinente en la medida en que aborda diversas aristas de la problemática, desde una discusión teórica hasta el análisis práctico del diseño internacional. En todo caso, que debemos enfatizar la necesidad de abordar el tema de combate a la corrupción a partir de instrumentos, de prácticas democráticas, una gobernanza colaborativa, como sostiene el autor, que nos permite reducir este grave problema. Agradezco la participación de nuestros comentaristas esta tarde. A mi amigo el doctor Fernando Nieto Morales, profesor del Colegio de México, al doctor Víctor Peña Mancillas, profesor del Colegio Sonora, y el mismo doctor Freddy Mariñez Navarro, profesor del Colegio de Jalisco y autor de esta obra. Por supuesto, mi agradecimiento permanente, pero en esta ocasión a la doctora Irene Trejo Hernández, asociada docente de nuestro instituto, quien se encargará de la moderación y presentación de todos los que nos acompañan esta tarde. Distrajo unos minutos de su valioso tiempo para dedicarnos un espacio para conversar sobre el tema en beneficio de la comunidad del INAP que nos sigue en nuestros canales de YouTube y Facebook. Les agradezco su participación al mismo tiempo que reconozco el genuino contribución al debate público. Gracias, presidente, por esta presentación al libro con tan interesante tema que desde hace mucho tiempo aqueja no solo a nuestro país, sino al mundo entero. Es elemental, pero restringida la participación de los ciudadanos en este tema. Sin embargo, nuestros comentaristas seguramente ahondarán en el tema y nuestro autor del libro hace una puntual descripción y un poco la queja nacional de esta falta de participación en la dinámica nacional. Y sobre todo aquellas organizaciones de la sociedad civil, que recordemos que hace poco nos enteramos de la noticia que ya no van a recibir aportaciones del extranjero, lo que hace difícil su permanencia. Pues bien, entremos ahora de lleno a los comentarios con nuestros distinguidos invitados. Esta tarde iniciamos con el doctor Fernando Nieto Morales. El doctor Fernando Nieto Morales es licenciado en Política y Administración Pública en el Colegio de México, maestro en Ciencias Sociales y del Comportamiento y doctor en Sociología por la Universidad de Ron, en donde trabajó como investigador en un proyecto sobre el control y cambio organizacional en organismos públicos. Actualmente es profesor del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, donde actualmente es coordinador académico de las licenciaturas. Su línea de investigación se centra en los procesos de cambio y las patologías burocráticas de las organizaciones gubernamentales. Es reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como investigador nacional nivel 1. En su trayectoria laboral ha sido consultor y gerente de proyectos en la División de Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y consultor especializado en análisis organizacional para el sector público y profesionalización en Cívicos Consultores. Actualmente imparte las asignaturas Pensadores Administrativos Contemporáneos en el doctorado en Administración Pública en nuestro instituto. Bienvenido, doctor. Por favor, sus comentarios. Muchas
Muchas gracias, Irene. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a quienes nos están siguiendo por las redes sociales. Y muchas gracias por la invitación, Freddy, para conversar el día de hoy sobre tu trabajo. Y bueno, no sobra decir, desde luego, que me da mucho gusto coincidir con Víctor, que es un colega muy apreciado, siempre presente en todos los eventos, mi queridísimo Víctor. Pero bueno, voy a lo que nos convoca. ¿Okay? Este libro, Instituciones Democráticas Participativas frente a la Corrupción, que creo que es un libro que se lee a dos tiempos. De hecho, me atrevo a decir que no se trata realmente de un solo texto, sino que estamos ante dos textos de diferente naturaleza, que ciertamente se complementan, pero que son diferentes. Y ahora ahondaré un poco en eso de la diferencia. No quiero decir, por cierto, con esto que encuentre yo una desconexión o incoherencia en el trabajo o en la narrativa del libro, sino que más bien a lo que me estoy refiriendo es que estamos ante dos discusiones de cuño distinto que se conjugan en un mismo volumen sobre el combate a la corrupción en México. Y lo que quiero hacer en este comentario es hacer énfasis en lo que creo que son las principales ideas y contribuciones de las dos partes de esta bisagra que nos presenta Freddy. Trataré de presentar mis comentarios sin revelar demasiados spoilers. No sé ustedes, pero prefiero las presentaciones del libro donde no me cuentan todo el libro y así lo tienen que leer. Entonces yo creo que es lo que intentaré hacer en los próximos minutos. Ahora bien, quizá vale la pena, desde luego, comenzar subrayando algo que ya decía el doctor Martínez Ansúrez, y es que ciertamente se ha hablado mucho sobre el problema de la corrupción endémica en México. Y más se ha hablado, por cierto, del imperativo de establecer políticas y mecanismos efectivos de control de la corrupción en los distintos órdenes de gobierno. Ahora, supongo que a nadie sorprenderá que afirme que muy a pesar de los múltiples diagnósticos, de los sendos llamados a acción en múltiples contribuciones académicas, de política pública, análisis de la sociedad civil local e internacional, y el hecho de que el tema es casi objeto cotidiano de comentario de las conferencias mañaneras del Ejecutivo Federal, que en realidad aún estamos lejos de realmente acabar con el problema en México. Es decir, digamos, las pruebas están ahí, ¿no? Las principales mediciones del problema son públicas, siguen reflejando un problema de proporciones mayúsculas. La percepción de corrupción solo ha mejorado marginalmente. Los principales indicadores de experiencia de la corrupción, particularmente de corrupción administrativa, siguen aumentando, o al menos aumentaron de 2017 a 2019. Además, los indicadores de control, como cosas como el número de condenas, o los activos recuperados, o la reducción en la cifra negra, siguen siendo preocupantes, es decir, siguen siendo un problema. Al igual que indicadores de capacidades de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, incluyendo cosas como el número de observaciones de los órganos fiscalizadores, si es que estas terminan en sanciones o no, la proporción de compras públicas realizadas por medio de licitaciones públicas, vis-a-vis aquellas que se hacen por adjudicación directa, implementación de políticas de profesionalización, en fin, no quiero aburrirlos con una letanía de indicadores. Mi punto es que el problema está ahí y muy a pesar de los discursos sigue siendo un problema serio que está, creo yo, al centro de los problemas de gestión pública de este país. Y a lo que voy entonces es que si el problema sigue ahí, entonces por ende la pregunta de cómo le hacemos frente sigue siendo muy relevante. Y en esto es como donde se inscribe la contribución de Freddy. Si en este contexto Freddy se pregunta cuáles son los ingredientes del control de la corrupción, y lo primero que nos dice es que a él no le interesa cualquier tipo de control, ¿sí? Este no es un texto sobre el control de la corrupción en general, este es un libro sobre un tipo específico de control. Y él quiere que pensemos en los ingredientes del control democrático de la corrupción. Y podrá parecer una perogrullada, pero quiero subrayar que el adjetivo, en este caso, sí cambia el fondo. Y con base en esa idea, digamos, en esa premisa de entrada que nos ofrece Freddy, el libro se parte en estas dos
vertientes de las que hablaba hace un momento. La primera discusión del libro es una discusión de naturaleza conceptual y abstracta, ¿no? En un primer momento, Freddy nos incita a pensar cuáles son los principales engranajes del control democrático de la corrupción. Y para dar respuesta, nos convoca, además, a pensar en los límites de los elementos básicos de la democracia liberal clásica. Para él, los conceptos tradicionales de la democracia representativa o de la poliarquía pluralista, la primera poliarquía de Dahl, ya no alcanzan para entender el problema, menos para hacerle frente. Es decir, tenemos que pensar desde un nuevo frente democrático, déjenme ponerlo así. Entonces, después de un recorrido por distintas aproximaciones conceptuales de la corrupción, llegamos a la que creo yo que es la principal contribución de la primera parte del libro y que resulta ser el hilo que guía buena parte de las reflexiones que se vierten aquí y allá. Y me refiero al concepto de la poliarquía plus. O plus, no sé cómo quieres que la pronuncie, Freddy. Y bueno, en todo caso, digamos, esta poliarquía plus se define, según el autor, como una condición democrática que implica generar instituciones que complementen y completen la soberanía popular y las instituciones de representación clásica. En otras palabras, necesitamos pensar en los engranajes del control democrático de la corrupción desde la visión de una democracia más participativa, menos anclada en el tutelaje y que reconoce que las soluciones a los problemas de integridad pública del Estado y de la sociedad no siempre se encuentran dentro del Estado, ¿sí? Ni se limitan necesariamente a sus agencias y a sus agentes. Al centro de esta propuesta analítica están una serie de distinciones. No las voy a mencionar todas, pero menciono la que creo yo que es más importante, que tiene que ver con la diferencia entre el poder delegado o autoridad y el poder no delegado o poder ciudadano o cívico, como a veces lo llama Freddy. Esta distinción es relevante en el contexto del combate a la corrupción porque implica que lo público, que digamos, es el problema central de la corrupción, nunca se enajena completamente por el Estado. En este sentido, las y los ciudadanos tienen un papel central que desempeñar en la defensa de lo público y, por lo tanto, tienen un papel central en la prevención y el combate y el control de la corrupción. Puesto así, Freddy luego recorre cada uno de los engranajes clásicos para dotarles de este nuevo sentido, ¿no? Se habla de transparencia, rendición de cuentas, ética pública. Todos estos elementos nos invita a repensarlos. Y atravesando todas estas discusiones, y para darles este nuevo sentido que propone, sí, este plus, la solución del autor estriba en pensar a la participación cívica como este ingrediente clave que permite transitar a modelos más efectivos de control de la corrupción. Partiendo de esta tesis, la primera parte del libro continúa esta revisión de temas clásicos y no tan clásicos. Pienso en temas como la gobernanza colaborativa, los datos abiertos, por ejemplo. Hay toda una discusión muy interesante sobre el papel de las tecnologías digitales, gobierno abierto, en fin. Se revisan estos temas a la luz de su potencial como herramientas de combate democrático. Ahora no voy a los detalles, entre otras cosas porque quiero que lean el libro. Sin embargo, sí quiero apuntar que el recorrido que nos ofrece esta primera mitad nos lleva a reconsiderar y recordar la importancia de algunas instituciones centrales, pero también evaluar la necesidad de actualizarlas. Por ejemplo, en el caso de la transparencia, Freddy arroja la hipótesis de que sin participación cívica, la democracia liberal clásica nos termina por ofrecer lo que él llama una transparencia opaca. Es un oxímoron, pero es una cosa interesante. Solo, nos dice Freddy, lograremos una transparencia clara si complementamos a las instituciones de acceso con participación, colaboración y proactividad. Es un ejemplo de, digamos, del tipo de actualización institucional que provoca o que quiere provocar la reflexión de la primera parte del texto. Ahora, con todo, también creo que hay varios cabos sueltos que se antojan como provocaciones. Por ejemplo, y a pesar de que se menciona explícitamente el problema, el libro no nos dice mucho todavía sobre las dificultades de la adquisición y mantenimiento de habilidades necesarias para mantener la participación.
sobre todo del lado de la ciudadanía. Y ahora regresaré a esto en un momento, porque creo que es importante también para entender lo que pasa en la segunda parte del libro. La apertura, por ejemplo, y la participación cívica demandan ciertas competencias que muchas veces suponemos, sobre todo desde el mirador normativo, pero que a menudo resulta que no están ahí. Otra cuestión que no se termina de desmenuzar por completo tiene que ver con las condiciones específicas de implementación desde el Estado que permiten el tránsito de modelos clásicos a modelos netamente participativos, ¿no? Entonces, en otras palabras, no siempre es claro cómo ejecutamos la apertura. O la colaboración o la participación efectiva. Y de nuevo, estos son puntos que son importantes para entender parte de la segunda parte del libro. Bueno. La segunda parte del libro se aboca a describir y dar cuenta de los recientes esfuerzos de combate democrático a la corrupción en México, en los 3 órdenes de gobierno. Aquí el tono del texto cambia. Y sospecho, pero que conste que es una sospecha, que a Freddy le pasa lo mismo que a tantos otros que estudiamos estos temas, y es que nos terminamos moviendo un poco entre el optimismo por las promesas y el pesimismo de los magros resultados y los retos evidentes. ¿Sí? De ahí creo que el tono es distinto, ¿no? Es un tono diferente al de esta primera parte más conceptual. En cualquier caso, la segunda parte del libro nos ofrece una visión panorámica de 3 casos de construcción institucional de combate democrático, anclados todos en correspondencia con la primera parte del libro, con la participación cívica. El Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Anticorrupción de Jalisco y el Sistema Anticorrupción de Guadalajara. Más específicamente, Freddy nos ofrece elementos para entender la arquitectura institucional de los sistemas anticorrupción y las organizaciones y políticas que emanan de estos, así como los retos que enfrentan estos sistemas en el presente y en el futuro inmediato. Los detalles de la arquitectura son muchos y no los voy a resumir aquí. Freddy ya hace un magnífico trabajo haciendo esto. Quizás solo quiero hacer énfasis en un par de cosas que en su conjunto, creo yo, conforman lo que distingue a estos esfuerzos anticorrupción de esfuerzos previos en México. Los sistemas anticorrupción, ya sea en su versión estatal o en su versión nacional, se sostienen en 4 pilares o supuestos, son en realidad supuestos. Primero está el supuesto de coordinación hacia adentro de los sistemas y entre las instancias que conforman a los sistemas de anticorrupción. El segundo es el supuesto de que el régimen de responsabilidades debe modificarse sustantivamente y hacerse más comprensivo, y que incluso debe alcanzar actores privados. Tercero es el supuesto de que debemos apostar al uso de las tecnologías de la información como una herramienta central para la prevención, investigación y sanción de la corrupción, algo que, como ya decía hace un momento, le preocupa mucho a Freddy. Y finalmente, y acaso más importante, está el supuesto de participación cívica. Ahora, como pueden imaginarse, este supuesto responde directamente a la propuesta conceptual del libro. La idea de incluir a un grupo de ciudadanos dentro del diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción y otros sistemas fue una de las innovaciones de la reforma de 2015 y resulta probablemente uno de los mayores aciertos de la misma. Al menos con base en la idea de la poliarquía plus, para ponerlo en los términos del propio texto. Aunque quizá yo también advertiría, al mismo tiempo, es uno de los eslabones más débiles de toda la propuesta institucional que emanó de la reforma de 2015. Esto último me parece muy evidente en varios de los principales retos institucionales y políticos que el libro identifica correctamente en los sistemas anticorrupción: la selección de titulares, la identificación de oportunidades de creación de valor público, la construcción de confianza, el desarrollo de una visión común de la dirección de los sistemas, la motivación y liderazgo dentro y fuera de los sistemas. Todos estos retos que se desarrollan en el libro, algunos más, algunos menos, pero todos tienen que ver con la fragilidad del eslabón de la participación cívica en los sistemas anticorrupción. Con todo, y ya voy terminando, lo prometo, ese ingrediente sigue siendo central. ¿Sí? La participación cívica sigue siendo central. Al menos si le compramos el argumento a Freddy de que el efectivo combate democrático a la corrupción pasa por aprovechar el poder no delegado y el talento ciudadano como fuente de innovación y empuje anticorrupción.
Creo que el libro de Freddy tiene el gran mérito de ofrecer elementos para pensar si de verdad se está cumpliendo ese supuesto a nivel nacional, estatal y municipal. Por cierto, pequeño paréntesis, este es el primer libro que yo veo que también aborda lo municipal, una de estas grandes lagunas que tenemos en el estudio de los sistemas anticorrupción en México. Ya, cierro el paréntesis. La segunda parte del libro creo que es en buena medida un recorrido empírico por las dificultades que ha enfrentado el combate democrático a la corrupción. ¿Y cuál es el veredicto? Bueno, Freddy no lo dice directamente porque es un hombre muy sensato y prudente. Yo no lo soy tanto y yo creo que el veredicto es que estamos atestiguando a la luz de la evidencia el languidecimiento de una reforma que no solo intentó revitalizar el combate a la corrupción, sino que también intentó democratizarlo. Recuperar el brío perdido y avanzar en esta agenda es y seguirá siendo una tarea política y técnicamente compleja. No obstante, también queda claro, o al menos a mí me queda claro después de leer a Freddy, que de no hacer cambios puntuales, una de las principales innovaciones de la reforma anticorrupción de 2015 seguirá siendo limitada, seguirá siendo una promesa. Entonces nada, pues yo los invito a leer el libro, se van a enojar, se van a frustrar, pero también como yo van a aprender mucho. Y pues nada, felicidades, enhorabuena Freddy, y muchas gracias por la invitación. Muy agradecida, doctor, por tu análisis tan puntual al tema. Efectivamente, nos dejas varias incógnitas ahí en el aire que, pues, sin lugar a dudas, este grandioso libro que hace el análisis tanto a nivel nacional como estatal, lo vamos a ir desglosando seguramente cuando avancemos con nuestro autor, pero que nos queda esa duda de la sociedad civil, dónde está y qué tan profundo nos dejan participar. Y si es, digamos que, pues elemental esta participación. Te agradezco mucho tu participación, tus comentarios, nos dejas un panorama claro al respecto. Nuestro siguiente invitado es el doctor Víctor Peña Mancillas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro en Administración Pública y Política Pública, así como doctor en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en su Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública. Es profesor investigador del Colegio de Sonora, dentro del Centro en Estudios de Gobierno y Asuntos Públicos, donde es actualmente el director del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora. Es consultor y asesor para la elaboración de políticas públicas en materia legislativa. Fue director de la Unidad de Vinculación y Vigilancia del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Doctor, bienvenido. Por favor, sus comentarios. Gracias, muy buenas tardes. Un saludo a todas ustedes, a todos ustedes, quienes estamos aquí en la transmisión y por supuesto a quienes hacen el favor de seguirla a través de las diferentes redes del instituto. Por supuesto, un agradecimiento a mi maestro, al doctor Freddy Mariñez Navarro. Le agradezco la invitación a poder comentar su libro. Por supuesto, también muy contento de reencontrarme con Fernando Nieto. Justo, digamos, nos encontrábamos ya hace algunos años en lo que fue los inicios del Consejo Consultivo del INAI. En aquella ocasión, incluso, y un poquito a manera de anécdota, porque creo que también nos sirve como perspectiva para lo que se va a comentar, justo en una de las primeras decisiones de este Consejo Consultivo del INAI fue relacionado con cómo ir, digamos, aportándole a la institucionalidad cuando en aquel momento estaba en la agenda pública la compra de aquel software Pegasus, y el INAI pues habían pasado algunos tiempos y no se había pronunciado, y desde el Consejo Consultivo la suma de varias voluntades y varios, digamos, correos, etcétera, se propuso, fue una de las primeras decisiones por aquel momento también en este Consejo Consultivo, Rafael Martínez Puón, ahora en el INAP ahí presente. Por supuesto, un agradecimiento al INAP y a su presidente, al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez,
agradecerle por el espacio para comentar un libro con una temática, por supuesto, que interesa, de un autor más que calificado, por supuesto, pero que además es una producción académica del Colegio de Jalisco, y me parece que eso es muy importante, el reconocer que dentro del INAP existan estos espacios para comentar obras de distinto origen y con distintas aproximaciones al problema. El libro, Instituciones Democráticas Participativas frente a la corrupción, los desafíos de los sistemas anticorrupción en México, es, como ya se ha comentado, de la autoría de Freddy Mariñez Navarro. Está publicado o ve la luz, digamos, bajo el sello editorial del Colegio de Jalisco en este año, en el 2021, y es una obra de un poquito más de 300 páginas, 318 páginas, que me voy a guiar, digamos, tratando de complementar, por supuesto, lo que ya muy acertadamente comentó Fernando. Me voy a tratar de guiar un poquito con la propia estructura del libro, que me parece va ofreciendo varios elementos, y al final 3 comentarios muy puntuales sobre lo que me parece la obra aporta a esta discusión. El libro tiene, digamos, 2 grandes partes, ya lo comentaba Fernando. Antes de la primera parte hay un esbozo del libro, que es también una escritura del propio autor, y luego una presentación muy interesante a cargo de José Fernández de Santillán. Esta presentación, bueno, se puede leer, o al menos en lo personal la leí con mucho gusto, no solamente por los elementos que aportan para comprender la obra, sino porque además me parece un relato de una larga amistad y una larga trayectoria entre Santillán y el autor del libro, que va entrelazando él, el presentador de la obra, no solamente como estos, digamos, diferentes momentos de una amistad que se ha ido forjando a través de la coincidencia en temas, también, digamos, las disparidades de algunos criterios, pero que finalmente siempre han logrado aportar. Entonces, me parece que es muy importante esta presentación, no solamente por los elementos, sino porque nos deja ver además una estampa, me parece, muy humana del autor, que, dicho sea de paso, porque no solamente es por la calidad de la pluma, sino además por la calidez humana que es el autor del libro. La primera parte está constituida por 5 capítulos. Esta primera parte es, diría yo, sobre todo conceptual, sobre todo teórica. Va a ofrecer a quienes entren a la lectura de este libro, ofrece elementos, 5 elementos que, digamos, normalmente se estudian o se pueden estudiar en lo aislado, pero, y aquí hay una de las principales aportaciones, y ya lo iré desglosando un poquito más hacia el final de la intervención, sino que estos elementos no solamente se presentan como piezas aisladas, sino que empiezan a tomar forma de una manera conjunta. Uno puede advertir la sinergia que se va presentando entre cada una de esas piezas. La primera, en el capítulo 1, es una de las tareas más complicadas en la propia materia, que es justo tratar de tener una aproximación, digamos, si no definitiva, sí bastante exhaustiva, en cuanto al propio concepto de la corrupción. Esta palabra tan utilizada, esta palabra que pareciera que todos entendemos, pero que justo cuando uno empieza a identificar diferentes conceptos y diferentes definiciones a través de las organizaciones que se dedican al trabajo alrededor de ellas, además a las personas que han estado reflexionando, pues nos podemos encontrar que dentro de la corrupción tenemos algo así como muchos tipos de corrupción. Y esto es, me parece muy significativo, porque pues para cada una de esas definiciones seguramente hay una estrategia digamos, de abordaje o una forma de aproximarse, y si echas a andar toda la maquinaria de lo público sobre una de las definiciones, pues seguramente dejas al descubierto lo demás. Por eso es importante esta bien atada propuesta que nos hace el autor en el primer capítulo sobre el concepto de corrupción. El capítulo 2 es lo que me parece también algo que ha caracterizado mucho la trayectoria
el trabajo del autor, y esto es el abordaje de la innovación en las herramientas participativas. Este capítulo es dentro de, digamos, esta parte conceptual, la que me parece además de lo más novedoso, es donde me parece el autor arriesga más al hacer una construcción, una sistematización de las diferentes, digamos, fuentes que tiene a su alcance, que son muchas. De hecho, pues, las referencias del propio libro es toda una colección muy amplia de lecturas, casi obligadas para poder entrarle al entendimiento de estos temas, pero en esta forma de conceptualizar la manera en la cual la participación ciudadana puede irse innovando y lo que significa la participación ciudadana en un esquema como el combate a la corrupción. Bueno, pues eso lo encontramos en el capítulo 2. En el capítulo 3 se habla de la transparencia, no me voy a detener más en eso. Capítulo 4, rendición de cuentas, y en el 5, la ética pública. Como les decía, 5 piezas que no se ofrecen solo en lo individual, sino que además hay, al menos desde mi lectura, y bastante buena sinergia, y esto es un importante activo dentro del propio volumen, dentro del propio libro. En la segunda parte, esta es ya ese paso tan importante que ya nos lo mencionaba el doctor Nieto, el paso hacia la parte empírica, yéndonos, y esto a los diferentes órdenes de gobierno, en la parte, digamos, como si fueran estudios de caso, en la parte de la política nacional anticorrupción, en el caso estatal, el de la, digamos, todo lo que tiene que ver con el sistema estatal anticorrupción del estado de Jalisco, y finalmente el abordaje a lo municipal desde la perspectiva de la experiencia de Guadalajara y de Zapopan. Finalmente, una parte, las conclusiones y las reflexiones finales, que si bien son, digamos, en extensión, digamos, algo corto en términos de la extensión total del libro, me parece que además ahí se encuentra bastante fresco, se recupera con bastante buen tino el pulso de la situación en la que se encuentra en la arena política esta discusión sobre los diferentes soluciones, sistemas, aproximaciones que se ha tenido para tratar de abordar el tema, ¿no? Entonces son eso, es un esbozo, una presentación y 2 partes, una conclusión, en total 8 capítulos más estas partes. A partir de eso, 3 comentarios que me parece son significativos o pudieran ser significativos a la hora de invitarlos a todas, a todos, a la lectura de este volumen que ya, bueno, puede ser adquirido, puede conocerse, puede consultarse, debe consultarse. El primero es el importante énfasis, desde el título hasta la reflexión final, de un esquema participativo como, digamos, el mecanismo para combatir la corrupción. Aquí, digamos, creo que vale la pena dar un paso hacia atrás para preguntarnos, bueno, ¿por qué es tan especial este énfasis en lo participativo en el planteamiento que nos hace el autor del libro? ¿Es que acaso habrá otras formas en las cuales se pudiera combatir la corrupción? Y bueno, en el libro se va a argumentar, se va a defender, se va a tener como muy presente justo que el mecanismo, el mejor mecanismo es el que involucra la participación, la pluralidad, la que involucra diferentes actores. Eso significa que hay otros mecanismos, digamos, no están abordados porque no es la finalidad del libro, pero hay otros mecanismos que pudiéramos nosotros observar. Bueno, están abordados sobre todo en la reflexión final, pero ahorita me detengo a esa parte. Si no fuera participativo, ¿cómo pudiera plantearse el combate a la corrupción? Insisto, esta pregunta para elaborar un poquito sobre la importancia de la propuesta fuerte, más decidida de este libro. Pues se pudiera pensar en un combate a la corrupción en términos de solamente la parte institucional, es decir, la parte de gobierno. Se pudiera pensar tal vez en un combate a la corrupción desde la figura de una sola persona, ¿no? Unipersonal, una especie como de persona iluminada, y
digamos, como una tercera alternativa, la participativa, que es la que se desarrolla sobre todo en este libro. De la segunda alternativa que platico, esta, la de se puede combatir la corrupción a partir del gran ejemplo, ¿no? o el dictado moral desde una persona, no quisiera yo ahondar a eso, sino en el primero. Hay ahí, digamos, una forma, vamos a llamarle tradicional de combate a la corrupción. Digo que no es la intención del libro, pero se aborda y lo veo al menos en dos momentos. Por una parte, en la presentación, justo quien le escribe, el maestro Fernández Santillán, él dice desde los primeros, digamos, párrafos que una de las principales aportaciones de ese libro, y estoy totalmente de acuerdo, es que el autor busca romper una relación más bien como, digamos, de activo-pasivo en este tema, y lo que hace justo es buscar involucrar el tema de la participación como una solución, digamos, sostenible. Y luego ya en las reflexiones finales, cuando el autor está cerrando, digamos, la elaboración del libro, habla de lo que en ese momento se percibe o se percibía, digamos, como la principal apuesta de una administración pública federal, digamos, en un país presidencial, etcétera, en donde la principal apuesta se está dando a partir, en el tema de combate a la corrupción, pareciera se está dando a partir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a partir de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, haciendo a un lado, digamos, la posibilidad o la creencia de que la corrupción se pudiera combatir a partir del ejemplo o la iluminación de una sola persona, la forma tradicional sería la de hacerlo solamente desde lo público, desde lo gubernamental. Y en esta parte aquí encontraríamos, digamos, todo esto que ha venido sucediendo, sobre todo después de los 80 en México, de la década de los 80 del siglo pasado, en donde desde lo gubernamental se definen ciertas reglas, se definen ciertos mecanismos, etcétera. Que, y aquí viene la parte, me parece, más significativa de lo que le apuesta el libro, es que si desde los 80 hasta prácticamente el 2015 nos quedábamos, digamos, con una sensación de que faltaba mucho por hacer, es donde el elemento participativo, que es, insisto, la apuesta principal, me parece, del libro, toma total relevancia. Es que, y en esto, la primera parte, los primeros 5 capítulos del libro, es donde se encuentran no elementos mínimos de la participación para el combate de la corrupción, sino los elementos esenciales. Estos elementos esenciales, además, y aquí empiezo mi segundo comentario, nos permite, me parece, entender el libro en su conjunto, y traté yo de encontrar una forma más, digamos, como sencilla de representarlo, pero al no poderlo, lo explico como lo siento al leer este volumen. Este libro lo que permite es encontrar un engranaje que hacía falta dentro de una maquinaria, en donde había conceptos dispersos, en donde había esfuerzos organizacionales dispersos, y lo que se hace, desde mi perspectiva, en este libro es poder atar estos conceptos dispersos, el poder conjugar estas aproximaciones organizacionales alrededor de una idea de que debiésemos considerar la fortaleza de la participación ciudadana en el combate a la corrupción. Porque no solamente es un camino, si ustedes quieren, más complejo, pero es un camino que genera el combate a la corrupción, sino que además es un camino que va enriqueciéndose, va fortaleciéndose y va dejando, digamos, valor en el paso que se está dando. Entonces, este es un texto que funciona, decía yo, como un engranaje que faltaba en una maquinaria de una serie de conceptos dispersos, a veces encontrados, y el autor, a través del diferente tejido que hace en las dos partes del libro, desde mi perspectiva, logra presentarnos algo bastante consistente para comprender las diferentes maneras en las cuales se desarrolla. Es un texto, es mi tercer comentario, ya para ir cerrando, es un texto además que permite leerlo en distintos órdenes. ¿A qué me refiero con esto? Es, por supuesto, un texto que puede leerse en un ámbito, yo diría, internacional, sobre todo la primera parte. La primera parte, en esta conjunción que hace el autor
en términos de los diferentes conceptos, cómo los va hilvanando, cómo les va dando secuencia, cómo coloca una pieza tras la otra, y decía yo, y al final logra que todas estas funcionen, es ya me parece en sí una pieza de mucho valor en el orden internacional. Es, por supuesto, pensando en América Latina, incluso me parece es de mucho valor porque logra transmitirnos esta creación del autor y además con un énfasis muy fuerte en la participación. Por supuesto que tiene un valor en la lectura en lo nacional por la parte conceptual y por la parte de la reflexión, la aproximación, la cronología que hace del Sistema Nacional Anticorrupción. Los últimos 2 capítulos a mí me parecen de lo más interesante y por eso cuando comenzaba yo con la intervención hablaba de, digamos, el congratularnos todos por tener este espacio a través del INAP, de un libro que tiene una casa editorial de uno de los estados de la República, de Jalisco, particularmente en el municipio de Zapopan. Porque lo que se hace aquí uno pudiera, digamos, pudiera decir, bueno, pero si yo no soy de Jalisco, si yo no vivo en Guadalajara, si yo no conozco Zapopan, ¿qué me dicen a mí los últimos capítulos? Bueno, me parece que esta forma en la cual se cuentan, ¿no?, las venturas y desventuras, los informes, las cronologías, los esfuerzos que se han dado tanto en Jalisco, que bueno, además Jalisco es me parece, en términos de funcionamiento de los sistemas estatales, un caso muy particular, es relevante por muchos factores, pero que además en lo municipal, Guadalajara, Zapopan, nos logra de manera inductiva, un poco a partir de lo que nos ofrece ya, digamos, por su ADN, la disciplina y la política pública, nos permite construir conocimiento desde lo particular hacia lo general. Entonces, incluso si no eres de Jalisco, incluso si no estás en Guadalajara, estos últimos capítulos nos dan la posibilidad, me parece, de poder contrastar con la realidad que tú estás observando. Te permite identificar cuándo ha habido capacidades y cuándo ha habido incapacidades también dentro de las diferentes tomas de lo que hay. Por supuesto, uno agradece cosas muy particulares y muy propias, como lo que sucedió cuando se eligió al Contralor Ciudadano, o lo que se denominó por allá como la Reforma 2.0 del sistema estatal anticorrupción, pero eso, insisto, no solamente es de valor para los locales, sino para todos en el país, y pudiera decir incluso más allá del país, tiene este valor inductivo, que de lo particular podamos ir desarrollando conocimiento. Pues yo finalmente ya con esto cerraría. La verdad es que reiterando, por supuesto, el agradecimiento de poder comentar esta obra, una obra, digamos que ahora sí que por la fecha en la que se entrega al comité editorial del Colegio de Jalisco, de acuerdo dicen sus primeras páginas, es un texto que me imagino se logró, digamos, consolidar antes de la pandemia, y luego, bueno, pues ya siguió todo el proceso dentro de la pandemia, pero es todavía, me parece, uno de los textos, digamos, prepandemia, que nos deja mucho a la reflexión, nos deja mucho al aprendizaje, y por supuesto que es una obra de las que se invitan a tener, a consultar, para poder comprender ahora sí que los dimes y diretes, ¿no?, las crestas y los valles de lo que en este país se ha buscado sea el combate a la corrupción. Y yo hasta aquí la dejaría. Muchas gracias nuevamente. Doctor, muchas gracias por tus comentarios y efectivamente, como bien nos señalas, es un texto que se debe tener a la mano para consulta en estos análisis de sistemas anticorrupción que actualmente están tomando nota diaria en nuestro vivir nacional. Agradezco tus comentarios, doctor. Y bueno, cerramos con broche de oro porque nos congratula que nos acompañe el autor del libro, el doctor Freddy Martínez Navarro. Es doctor en Sociología Política por la Universidad Laval, Canadá, con maestrías en Economía y Sociología de la Cooperación. Se desempeñó como coordinador del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco, donde actualmente es profesor investigador. Sus líneas de investigación son políticas públicas, innovación pública, gobierno abierto, participación colaborativa, sistemas anticorrupción y gestión pública. Es investigador nacional
del CONACYT, México. Se desempeñó como presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y pertenece al Comité Técnico Académico de la Red Interdisciplinaria de Rendición de Cuentas. También forma parte del Grupo Latinoamericano por la Administración Pública, donde fue miembro del Consejo de Administración. Ha sido invitado en el Woodrow Wilson Center, la Georgetown University en Washington, así como la Kennedy School of Government and Harvard University. Se desempeñó como profesor investigador, además de ser miembro fundador de la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Ha escrito una cantidad significativa de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, así como libros y capítulos de diversas autorías. Ha sido profesor invitado en varias universidades de Estados Unidos, Canadá, Francia, Bélgica y América Latina. Doctor, qué honor el que nos acompañe y comparta su libro. Por favor, sus comentarios. Bien, muchas gracias, Irene. Buenas tardes a todas y a todos por su presencia, a escuchar a los colegas Fernando y Víctor, quienes han dado muestra de que leyeron el libro. Por una parte. Por otra parte, quiero en primer lugar darle las gracias al presidente del INAP, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, por ceder este espacio para la reflexión y el debate de este importante tema que es la corrupción. Y aprovecho para felicitar también a este instituto, puesto que además de la presentación de este libro con este tema, ha programado el diplomado a distancia con opción a titulación denominado Combate Democrático a la Corrupción en México, que tanto Fernando como Víctor van a estar allí como profesores de algunos módulos. Bienvenidos. Agradezco también y me da un gran gusto saludar a la doctora Irene Emilia Trejo, a Víctor y a Fernando por sus atinados comentarios. Este libro es el resultado de una reflexión que viene por dos vías. Una teórica, primeramente enmarcada en críticas y comentarios que algunos colegas han hecho a mis publicaciones en revistas, etcétera, sobre temas como la transparencia, gobierno abierto, rendición de cuentas, administración y gestión pública, etcétera. Por otra parte, los espacios de discusión en el programa interdisciplinario de rendición de cuentas CIDE, donde antes y después de que se creara el Sistema Nacional Anticorrupción y por supuesto los sistemas estatales, fue un debate interesante que dimos allí con el liderazgo del gran amigo y colega Mauricio Merino. También esta vía teórica, en esta vía teórica sirvieron de mucho las conversaciones y debates sobre la sociedad civil y la democracia en estos momentos que está amenazada, con mi gran amigo y colega José Fernández Santillán, a quien invité a que escribiera la primera parte del libro, que por cierto, ya lo comentó Víctor, fue una reflexión interesante, o es una reflexión interesante que vale la pena retomarla. La otra vía de reflexión del libro viene por la experiencia vivida con colegas y ciudadanos en Jalisco, tanto en el proceso de construcción del sistema estatal del Estado,
como en el funcionamiento del mismo a partir del 1 de noviembre del 2017, cuando Jorge Alatorre, Anel Vázquez, Lucía Almaraz, Jesús Ibarra y un servidor iniciamos este camino no tan fácil, pero posible, inevitable e interesante. Fue el primer comité de participación social, como le decimos aquí en Jalisco, del sistema anticorrupción del Estado. El libro parte como premisa que el combate a la corrupción debe ser democrático y desde la sociedad. Por lo que necesitamos, y ya lo precisó muy bien Fernando en su exposición, necesitamos activar mecanismos participativos para que los ciudadanos tengan viabilidad institucional a objeto de abrir posibilidades reales a la transparencia efectiva, a la colaboración, a la participación, la rendición de cuentas y la co-creación de lo público. Ojo, lo público no es el gobierno, lo público, hay un público estatal y un público no estatal. Ese es el punto. A esto, por supuesto, lo denominamos que hay que activar las instituciones de la poliarquía plus, aquellas que van más allá de la democracia representativa. Es la manera, por supuesto, así lo fui confeccionando en el libro, en que la captura de lo público y la simulación en las decisiones relacionadas contra la corrupción dejen de ser una rutina en los gobiernos, las administraciones públicas y las instituciones públicas. Ello implica ir más allá de la democracia representativa y rescatar los derechos que le dan poder no delegado a los ciudadanos. Este marco, por supuesto, deja pie a que las nuevas formas de organización ciudadana sean coherentes con el gobierno abierto, con las oportunidades tecnológicas digitales para innovar las organizaciones, las administraciones, las instituciones públicas, así como las políticas públicas. Para los efectos de darle sistematicidad al libro y ponerlo a la vista, por supuesto, fácil de los y las lectoras, y ponerlo en el marco de un hilo argumentativo coherente, nos atrevimos a dividir la obra en dos partes. La primera parte, titulada Importancia de las instituciones democráticas para el combate a la corrupción, y abordamos aquí 5 capítulos con temáticas relacionadas, como decía Víctor, concatenadas, que va desde la corrupción, instituciones democráticas participativas, transparencia, rendición de cuentas, ética, integridad pública en las administraciones públicas, etc. Pero el análisis central en esta primera parte, y ahí coincidió Fernando con Víctor, es justamente las relacionadas con las instituciones participativas que le dan luz o que se van a la luz en el marco de la revolución tecnológica digital 4.0 y que sus herramientas se han convertido en una gran promesa de empoderamiento de los ciudadanos para prevenir, investigar y sancionar acciones corruptas en los diferentes o en las diferentes agencias gubernamentales. Nos referimos, pues, a los datos abiertos, las adquisiciones electrónicas, los teléfonos inteligentes y las aplicaciones tecnológicas cívicas, el Big Data y los algoritmos de inteligencia artificial y las tecnologías de contabilidad distribuida como el blockchain, que pueden ser métodos a prueba de piratería para la verificación de identidad, el registro de activos
y la certificación de transacciones en la contratación pública. Y yo creo que son herramientas fundamentales que hoy los ciudadanos deben tenerla y empoderarla. Además, estas herramientas digitales están cambiando la construcción social del gobierno, ya que están transformando las expectativas de los ciudadanos y las habilidades del gobierno para el suministro de los servicios públicos. Esto no es banal, esto es fundamental. En la segunda parte del libro la titulamos Experiencias de los sistemas anticorrupción nacional, estatal y municipal. Y en 3 capítulos, 6, 7 y 8, nos dedicamos a trabajar los casos tanto del sistema nacional como el sistema estatal, en el caso concreto de Jalisco, y los sistemas municipales, en el caso concreto de Zapopan y Guadalajara. El capítulo 6, que lo denominé el combate contra la corrupción en México, se abordan 2 temas interesantes. Uno es el sistema anticorrupción, Sistema Nacional Anticorrupción, y el otro es justamente las decisiones en materia de anticorrupción del gobierno nacional de la Cuarta Transformación, que la entendemos como una estrategia meramente gubernamental. Aquí la sociedad no existe, aquí existe es el gobierno, donde las instituciones gubernamentales responsables de instrumentar las acciones y darle seguimiento son la Secretaría de Hacienda Pública, la Unidad de Investigación Financiera, por supuesto, la Secretaría de la Función Pública, la Oficina de la Presidencia de la República, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y el Instituto de Administración de Bienes y Activos, IABA. Esto, pues, marca la diferencia del combate a la corrupción. El combate a la corrupción desde la sociedad o el combate a la corrupción desde el gobierno. ¿Sí? Por ahí hay muchos autores que dicen que el combate a la corrupción desde el gobierno no es más que un combate patrimonialista de la corrupción. Y esto es importante rescatar estos abordajes porque yo creo que cada día se complejiza más este tema. Abordamos en el capítulo 7 el caso del sistema estatal anticorrupción. Y aquí lo abordamos porque el sistema estatal anticorrupción de Jalisco tiene una historia muy particular. Primeramente, se precisa el rol de la Comisión Interinstitucional para la implementación del sistema anticorrupción de Jalisco, así como una mesa legislativa llamada Mesa de Gobernanza, donde debatimos y construimos justamente hicimos las leyes secundarias precisas para ir armando el sistema estatal. Aunado a esto, la reforma constitucional del Estado de Jalisco. Esta gobernanza o sistema anticorrupción fue liderado por la Contraloría del Estado de Jalisco, por la Contralora Teresa Brito. En el último capítulo, aquí dedicamos le dedicamos a dos municipios que de una u otra manera no es que son perfectos, pero sí han avanzado en la perspectiva normativa y en la perspectiva también de cómo han creado no solo el sistema anticorrupción, sino también las comisiones de gobierno abierto, de gobierno digital, etcétera, que dan un ambiente gobierno ciudadano interesante. Pero además de esto, en estos 2 municipios fue donde se generó justamente
los órganos internos de control, producto de la renovación legislativa en el marco de los sistemas, los órganos internos de control, que fue producto justamente de la eficacia del Comité de Participación Social, de que servimos como elementos que permitió hacer una selección más rigurosa desde el punto de vista técnico y profesional, porque fue el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco quien diseñó la forma como podríamos hacer exámenes a los candidatos, y quien aprobaba esos exámenes pasaba a otra ronda, que en última instancia, pues, quien decidía era el Poder Legislativo. En muchos casos, el Poder Legislativo nos hizo caso. Las propuestas de los que lograron tener unas buenas calificaciones en los exámenes que nosotros les hicimos. Pero en otras el Poder Legislativo logró poner cuates y algunas cuotas. Es importante, pues, que las administraciones públicas, tanto federal como de las entidades federativas y municipales, impulsen programas de integridad y valores y ética pública con la idea de generar confianza en las instituciones y gobiernos. Pero para esto la participación de los sistemas anticorrupción, tanto estatales como municipales, así como las contralorías ciudadanas internas de los sistemas en los tres órdenes de gobierno, son clave. Y es la razón por la cual la transparencia y la rendición de cuentas podrían articularse con las instituciones participativas para que sus acciones tengan resultados legítimos, claros, efectivos y sobre todo democráticos. Esto es importante, porque las instituciones participativas democráticas, además de que combaten a la corrupción, o creo yo que es la manera más efectiva para combatir, construyen ciudadanía. Y esto es importante también para el fortalecimiento democrático. Por ello es que en nuestro análisis afirmamos que una política democrática anticorrupción se deben establecer 3 eslabones que la definimos como eslabones del círculo virtuoso. El primer eslabón es justamente la transparencia clara, no la transparencia opaca. El segundo eslabón es la rendición de cuentas. Y el tercer eslabón es la participación cívica, ya que les hace elevar a los ciudadanos sus requerimientos y voces con la idea de que sean escuchados, permitiendo activar la rendición de cuentas social o societal, que es quien va justamente por otra carambola a activar la rendición de cuentas horizontal. Y esto es importante. Esta participación se canaliza a través de instituciones participativas no clásicas, que abre la posibilidad o que debe abrir la posibilidad de diálogo, comunicación, legitimidad y confianza. Creo que estamos ante una nueva forma de combatir la corrupción. Los invito a reflexionar a lo que venimos haciendo cada uno de nosotros y a reflexionar sobre estas nuevas, estos nuevos abordajes o nuevas perspectivas que están apareciendo. Reitero entonces al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez por abrir este espacio de debate con este tema interesante como es la corrupción, y más, no sobre la corrupción, sino sobre el combate a la corrupción. Son dos cosas diferentes. Y por supuesto, muchas gracias a la doctora Irene Trejo, al doctor Víctor Peña y al doctor Fernando Nieto por sus atinados comentarios. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Y nuevamente es un placer que nos haya distinguido con la primicia de su estudio. Sobre todo por la importancia y relevancia del tema de las instituciones democráticas frente a la corrupción que tan permeada ha estado en nuestro sistema gubernamental. La información del quehacer gubernamental que en nuestros tiempos ha sido y ha ido en retroceso y que resulta de vital importancia para la transparencia, pero sobre todo aquella que sin ejercer ese derecho, como bien usted lo señala, se muestre clara y concisa y en lo que se puedan detectar las deficiencias e irregularidades del actual gubernamental. Es ahí donde la política nacional anticorrupción, a través del Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, o en particular, como usted lo señala en su estudio, en el estado de Jalisco, con el Sistema Estatal Anticorrupción, debe ser constante, oportuno y preciso. Por último, quiero resaltar, a propósito del combate a la corrupción, un párrafo que nuestro autor determina en su libro. Y dice así: la integridad no es únicamente una cuestión de moral. También se trata de hacer las economías más productivas, los sectores públicos más eficientes, las sociedades y las economías más inclusivas. Nos deja este libro mucho que reflexionar en materia anticorrupción y transparencia. Gracias. Nuevamente agradezco al señor presidente de este instituto el poder compartir con él este espacio. Doctor, muy agradecida, sus comentarios finales. Gracias. A mí no me resta más que agradecer la amabilidad de nuestros comentaristas esta tarde, al doctor Fernando Nieto Morales, al doctor Víctor Peña Mancillas, al autor doctor Freddy Mariñez Navarro. Por supuesto, también agradezco infinitamente la labor de la doctora Irene Trejo Hernández en la moderación de este evento, como sus comentarios. Sin duda, el tema de combate a la corrupción plantea serios retos que los gobiernos y las administraciones públicas deben atender y que la sociedad civil debe procurar atender, que el funcionamiento, la conservación de las instituciones democráticas. Estoy convencido de que esta aparición del libro Instituciones Democráticas Participativas sería de enorme interés para la comunidad estudiosa de la administración pública, lo cual despertará el debate en las aulas de nuestros diferentes programas académicos. También a los interesados en los asuntos públicos, así como los servidores públicos encargados de las tomas de decisiones, hoy más que nunca nuestro país necesita insumos de información valiosa y serios que contribuyan a esclarecer el debate público. Mi aprecio en toda su dimensión por la atención e interés de las personas que siguieron atentamente la transmisión de la presente a través de nuestro canal de TV INAP en YouTube y en Facebook. Les recordamos que estamos atentos a la transmisión de nuestro próximo webinar, en específico en la serie de conferencias organizadas en conjunto con los institutos de administración pública de las entidades federativas. Muy buenas tardes a todos y gracias. Muchas gracias.